y me acompaña Alejo Campos, bueno, un recurrente aquí en este programa de Crime Stopper, porque vuelve la seguridad a convertirse en uno de los principales problemas del panameño, sobre todo pues, después de lo ocurrido en esta Extreme Plaza el pasado fin de semana, donde pues, a pesar de las advertencias hechas por los estamentos de seguridad, esto pues, parece que tuvo un permiso político y se realizó esta actividad de todas formas. El saldo, pues 3 heridos, un fallecido y que ha tenido mucha repercusión en, en redes sociales. Alejo, como siempre, un placer recibirte. ¿Qué tal? Bueno, feliz día del periodista, primero que nada. Gracias. Sí, sin lugar a duda, siguen apareciendo algunos acontecimientos de carácter delictivo y que son los que más la población ve, ¿no? Porque tiene que ver con homicidios, los temas también de hurtos, a veces el tema de las violaciones, los desaparecimientos de niños y de niñas, es lo que la gente más ve. Pero también hay que entender que, como siempre decimos, que atrás de estas estructuras locales del crimen, lo que hay es un crimen organizado, que muchas veces es quien está fortaleciendo, financiando, y que son el brazo ejecutor de estructuras transnacionales mucho más grandes que las locales. Los locales terminan siendo simplemente, por decirlo así, como soldados o brazos operativos del crimen transnacional, y que en estos ajustes de cuentas internos por temas de drogas, por temas de plaza donde se venden las drogas, también por temas de los clientes. Muchas veces hay algunas acciones criminales de este tipo que no es que vayan en contra de los clientes, de los consumidores, lamentablemente, de droga, sino que son alertas también que se le ponen a los consumidores, porque a veces también el consumidor también va buscando diferentes puntos de venta. Y como en una industria legal se trata de fidelizar a este cliente, solo que en la industria criminal la forma de fidelizarlo es a través de hechos violentos como pueden ser homicidios, balaceras, extorsiones, amenazas de cualquier otro tipo, que al final lo que hacen es asegurar esta plaza y esta venta. Porque me llama la atención y se ha estado hablando mucho de esa especialización que están teniendo las organizaciones criminales en Panamá. Es decir, ¿cuántas pandillas hay? Y se tiene ya reconocido quién se está dedicando a qué. Claro que sí. En Panamá se dice que bueno, hay más de 30 pandillas. Nosotros que venimos de trabajar en países del Triángulo Norte, como El Salvador, Honduras o Guatemala, que están llevando una guerra sistémica contra las pandillas, que además allá son considerados grupos terroristas, no simplemente grupos pandilleriles. Lo que les podemos decir es que generalmente existen una o dos pandillas, Sí. no pueden existir más de 30 pandillas. Lo que hay son diferentes agrupaciones, diferentes clicas o diferentes células de estas pandillas, pero que al final todas obedecen a una u obedecen a otra, y cada una lo que va sumando es el pequeño control territorial que tienen, estas pequeñas clicas, Sí. que al final, al obedecer a una estructura mucho más grande, esta estructura más grande lo que genera es un dominio sobre un territorio mucho más grande. Entonces, es cierto que las pandillas a lo largo de la historia y las bandas criminales se siguen fortaleciendo porque el mercado ilícito crece cada vez más. Antes solo hablábamos de temas de narcotráfico vinculados, por ejemplo, a la marihuana hace muchos años atrás. Hombre. Luego empiezan los temas de cocaína. Hoy el tema de cocaína ya deja de ser el principal, donde ya tenemos drogas químicas que muchas veces se cocinan literalmente en la cocina de una casa o en el estacionamiento de una casa, que no es necesario grandes infraestructuras como para poder generar estas pastillas químicas, que lo vemos mucho con los temas de fentanilo, Sí. o con esta droga sintética Tutsi que anda también dando vuelta en Panamá y que ¿Ya realmente llegó? se hace, sí, claro, La y Tutsi. que sí, la policía hizo un buen allanamiento hace unos meses atrás de una propiedad por la avenida Balboa, en donde se estaba fabricando y que además desde ahí se estaba distribuyendo. A lo que voy es que el portafolio criminal de las actividades criminales en las últimas décadas se ha multiplicado, se ha profesionalizado y cada vez tienen más formas de conseguir dinero. Una de esas, y que tiene un riesgo muy bajo y que siempre lo mencionamos, es el tema del contrabando y especialmente el contrabando de cigarrillos. En Panamá ya llega casi al 90% del mercado ilegal de productos de cigarrillo, y eso es muy complicado y es muy preocupante, porque este producto, que tiene un muy bajo riesgo, digamos, en el mercado, genera altas utilidades, y esas utilidades son las que luego vienen para fortalecer a las estructuras criminales que se dedican a delitos mucho más graves como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, porque este producto, y siempre lo decimos, el cigarrillo ilegal, lo que permite al final del día es tener una recaudación de dinero
que a ellos les permite financiar la estructura criminal en el día a día. Comprar armas, comprar municiones, pagar pequeñas coimas, mandar dinero a las prisiones, Pero etcétera. aquí, por ejemplo, y hablaste del Triángulo Norte, es decir, la estrategia del presidente Bukele es efectiva, porque yo pues tengo una relación de amistad con Tony Saca y con Francisco Flores, que inventaron lo de la mano dura y fue un fracaso rotundo. Es decir, aquí se puso una veda de armas y fue otro fracaso rotundo. Quedó la policía peor desarmada que los fascinerosos. Es decir, ¿cuál es el punto real para que debe ser la fórmula para luchar contra estos regímenes, contra estos ejércitos dedicados al trabajo ilegal? Evidentemente el mensaje que está enviando El Salvador es de que uno no puede vivir y tener actividades o generar dinero fuera del marco de la ley. Y si hay alguien que esté fuera del marco de la ley, entonces esa persona tiene que ir a una cárcel. Y eso es lo que están haciendo. Generalmente estas personas en El Salvador son pandilleros, o no a veces pandilleros directamente, sino colaboradores de las estructuras de pandillas en El Salvador, y por lo tanto también están fortaleciendo o colaborando en las actividades criminales, sobre todo en los temas de extorsión y narcomenudeo, que es lo que más se mueve a nivel de Triángulo Norte con las pandillas. Las extorsiones es algo que afortunadamente no ha llegado a Panamá y esperemos que no llegue, porque eso realmente socava muchísimo la seguridad y la percepción y la vida de los ciudadanos, porque estamos hablando de extorsiones que pueden ir desde $5, $1 diario a una persona, hasta extorsiones que van de 5.000 y de 10.000. O sea, no hay ningún sector de la sociedad que una vez que está implantado el sistema de extorsiones por parte de las bandas, quede afuera. Entonces esto es muy importante poder prevenirlo, y en El Salvador evidentemente está dando resultado el tema de la persecución directa a las estructuras de las pandillas y poder ponerlos a disposición de la justicia. Bueno, que pretender hacer una cárcel de 40.000 personas, eso dice mucho de que esto va a ser para largo, claro, y que van a cerrar la puerta y a botar la llave. Sí, hay que ver cómo evoluciona también este proceso que se está llevando en El Salvador, la sostenibilidad de este proyecto o de esta acción que se está tomando desde el gobierno de El Salvador. Hay que ver cómo evoluciona. Siempre decimos que al final hay un caso de éxito en los Estados Unidos, en Nueva York, con las pandillas que en aquel momento se llamaban Latin Queen y Latin King, que se entendieron que al final si uno desarma a la pandilla, si uno le desarticula todo el componente criminal y delictivo que ellos tienen, se pueden transformar en un movimiento social. Y eso fue lo que ellos hicieron en Estados Unidos, y transformaron a estas pandillas en movimientos y en grupos sociales como expresiones culturales de la sociedad, lo que ahora se conoce como las famosas tribus urbanas. Pero sin embargo, acá Fernando y Alejo, acá el gobierno anterior dio dinero a las pandillas con este mal programa ejecutado de Barrio Seguro. O sea, le dimos el poder, y quizás por eso estamos viviendo lo que estamos viendo hoy día. Y también que si hay involucrado la política y los miembros de los estamentos de seguridad, que lo hemos visto. Miren, llegar a estos índices o llegar a determinados puntos en materia de seguridad no obedece exclusivamente a un motivo, ¿no? Siempre es la suma de varias acciones que al final lentamente lo que van haciendo es moviendo a la sociedad y a los países hacia un punto crítico de seguridad. Eso puede ser uno, pero también pueden ser otros. Panamá lo que tiene, para bien y para mal, es su ubicación geográfica. Su ubicación geográfica, Panamá, y ser el centro, el hub logístico del comercio internacional, con el canal, con excelentes puertos, la zona libre, estar a la par del principal productor de cocaína a nivel mundial, como es Colombia, evidentemente hace que muchos de los problemas de seguridad de Panamá no sean directamente o no se generen en Panamá. Los temas de seguridad en Panamá tienen que verse también como un tema de política exterior, porque la mayor cantidad de los problemas en seguridad que tiene Panamá vienen desde otros países y usan el sistema panameño, abusan del marco normativo y abusan del sistema de Panamá como para poder operar. Temas de trata de personas, temas de narcotráfico, los temas de ciberseguridad, los temas de blanqueo de capitales, en realidad se generan afuera y están usando a Panamá. Pero ¿qué pasa? Es decir, porque este tráfico de personas fueron de venezolanos, ahora parece que son ecuatorianos, haitianos, pues va a traer problemas de seguridad en Panamá. Es decir, esa gente, muchos de ellos traen un expertise de cosas delictivas que no se daban en nuestro país. Sí, bueno, acá creo que se mezcla mucho algunos temas, ¿no? La migración irregular que se da por Panamá y que los migrantes irregulares usan a Panamá como un puente para seguir su camino a Centroamérica,
y que además todo el flujo migratorio que viene del sur, pero que también viene extracontinental de África, Sí. y que pasa por el sur y que luego terminan todos en el Darién. Entonces, nuevamente, Panamá recibe algo que viene desde afuera porque no hay migrantes panameños en estos flujos migratorios. Entonces, Panamá recibe una realidad que tiene que atenderla y que la está atendiendo principalmente en el Darién. Entonces, la migración irregular no es ilegal y eso es algo que hay que diferenciarlo. No podemos criminalizar a los grupos de migrantes y a los flujos migratorios. Ahora, que dentro de estos grupos o flujos migratorios se estén usando muchas veces para infiltrar a personas que pueden tener antecedentes penales o que están siendo buscados por la justicia de determinados países, sí que lo hay. Y eso sucede a lo largo de todo el flujo migratorio, no solo en Panamá. ¿Qué pasa? Panamá es el único país que está haciendo registro de los migrantes irregulares y por lo tanto es el país en donde muchas veces se identifican estas novedades, donde saltan estas personas que tienen alguna orden de captura pendiente, que tienen vinculaciones con grupos terroristas, como ya ha sucedido. Sí. Van más, creo que de 40 personas detenidas, principalmente nacionalidades africanas, que o ya estaban en el cono sur, en la zona de la triple frontera, en Brasil, y otros que vienen directamente y que se suben al flujo migratorio aprovechando y logran detenerse aquí en Panamá, ¿no? Entonces, digo, se está haciendo un buen trabajo. ¿Y qué tanto, por ejemplo, se está utilizando a estos migrantes para trasegar drogas? Es decir, lleva este paquete desde Chepo hasta Panamá. En Panamá te va a contactar alguien que te va a dar dinero. Es una realidad que puede estar pasando. Sé que ha pasado en algunos casos que se han detenido principalmente por las estructuras del estamento de Senafrón que está ahí en las trochas. Recordemos que muchas de estas trochas en su momento eran las que estaban siendo usadas por los grupos de narcotraficantes y contrabandistas para pasar estos productos, ¿no? Ahora estas trochas están siendo usadas por cientos y cientos y miles de migrantes, entonces eso cambia también, eso hace que se reconfigure de alguna forma la operación del crimen organizado, principalmente en la parte colombiana. El clan del Golfo, que estaba involucrado en su momento en los temas de migración, donde les cobraban a ellos una renta para poder seguir el camino. Entonces, sí, puede ser y que se da porque siempre se ha dado, ¿no? Digamos, quien produce cocaína en Colombia va a buscar todos los mecanismos posibles para poder ingresar ese producto al territorio panameño para luego llegar hacia los puertos para contaminar esos contenedores y que lleguen a los países donde más se paga por ese kilo de cocaína, que no es específicamente Panamá ni Centroamérica, sino que es Asia, que es Europa, que es Estados Unidos y que es Canadá, y que nuevamente vuelven a usar a Panamá como un puente para esa circulación. Porque estamos hablando de esa circulación sur-norte con productos, pero ¿qué pasa con la circulación norte-sur con dinero? Históricamente siempre la circulación ha sido esa, ¿no? Una vez que el producto se logra vender en el norte, entonces el dinero regresa al sur. El tema es que esto se ha profesionalizado y se ha complicado mucho más en materia de investigación, porque hoy en día las modalidades para lavar el dinero ya no son simplemente ir con una valija de dólares en efectivo y comprar una propiedad, porque ya los marcos normativos en nuestros países en Latinoamérica ya no lo permiten de esa forma, ya tampoco lo permiten ir a un banco y entonces entregar 2 millones de dólares en una cuenta bancaria o abrir una cuenta nueva. Entonces esto se ha profesionalizado y ha complicado mucho más la investigación. Y acá nuevamente Panamá vuelve a ser usado por estructuras de blanqueo de capitales, principalmente en la modalidad que en inglés se le conoce como el Trade-Based Money Laundering, que es lavar dinero a través del comercio. ¿Qué quiero decir? De que si yo tengo una fuerte suma de dinero en Asia, que es producto de la venta de la cocaína o de otra droga, y quiero mandar ese dinero para que lo puedan usar en un país de Sudamérica, lo que voy a hacer es transferir ese dinero que tengo a productos, y esos productos los voy a mover a través de navieras, a través del mercado internacional, para luego colocarlos. Pero ¿cómo termino lavando el dinero? No es vendiendo el producto en sí, sino haciendo una simulación a través de facturas, sobrevalorando el producto, subvalorando el producto, diciendo que en el contenedor hay algo que no lo hay y que tiene un mayor valor, y al final ese producto, a través de una transacción comercial, que muchas veces los bancos no lo ven, porque el banco es difícil que vea eso, el banco no puede ir a abrir un contenedor y ver realmente si lo que está frente a la transacción es real o no, pero el dinero termina en un banco y termina siendo utilizado a través de una tarjeta de crédito o de débito, u otras formas que hay, en un país sudamericano. Entonces, esto se ha profesionalizado, ha cambiado, y esto es lo que obliga a las autoridades de alguna forma a estar todo el tiempo actualizadas y sobre todo en contacto con los otros países para entender cómo está mutando el crimen organizado y cómo eso afecta a la seguridad nacional.
Claro. ¿Y cómo afecta esto, Alejo, el día a día de las personas? Por ejemplo, lo ocurrido en Stream Plaza, los homicidios en las calles porque ya están disparando a cualquier hora del día, en cualquier lugar, con o sin presencia de personas que no tienen nada que ver en el asunto. ¿Esto cómo afecta a los ciudadanos en su día a día? Hay varios temas acá. La primera afectación se da porque estas estructuras del crimen transnacional, al operar a través de las estructuras locales, lo que hacen es fortalecer a estas estructuras, con conocimiento, con dinero, con armas, con cierto poder, con ciertos contactos. Entonces estas pequeñas estructuras locales se empiezan a fortalecer. Por otro lado, muchas veces se le termina pagando a estas estructuras locales con propia droga o con productos de contrabando que ellos tienen obligatoriamente que vender en el territorio. Entonces esto se transforma en una cuestión de narcotráfico a una cuestión de narcomenudeo, de microtráfico. Y cuando necesito vender este producto que es ilegal y que tiene un riesgo altísimo como la cocaína, obviamente necesito asegurar mi territorio donde vivo. El problema es que en ese territorio donde yo trabajo, vendiendo esta cocaína al menudeo, vive gente. Y acá es cuando empieza la afectación real con la gente, porque donde hay puntos de distribución de narcomenudeo, siempre hay una estructura que está controlando ese punto, una estructura criminal, ¿verdad? O sea, con armas ilegales, con gente que avisa en las esquinas, hay toda una estructura de inteligencia muy bien armada, y el problema es que en esa estructura de inteligencia la población está involucrada porque ellos viven ahí. Por eso es que es muy importante pedirle a la gente que si conoce de algún punto de venta de narcotráfico, de narcomenudeo en realidad, en la barriada donde vive, que lo pueda denunciar, que pueda decirle a las autoridades. Yo sé que puede haber miedo como para hacer estas denuncias, por esto es que digamos, este acompañamiento de Crime Stopper que hace en el gobierno al poner a disposición las plataformas de denuncia anónima hace muy efectivo el trabajo en equipo con el gobierno. Entonces la gente tiene un mecanismo en el cual, o por el cual, si enfrente de su casa están comercializando cocaína en determinadas horas, determinados vehículos, determinadas motos, determinadas personas que ellos saben, entonces que lo puedan compartir. Porque sin esa información la policía no puede hacer su trabajo. También se aprovechan de quizá la ignorancia, la falta de empleo, los bajos recursos que tiene esta persona, la pobreza, para obtener algo de dinero con ellos. Claro, lo hemos visto mucho en los temas de blanqueo de capitales, por ejemplo, donde hay imagínense un muchacho que creció en esa barriada toda la vida, hoy en día se dedica y está metido en una pandilla y se dedica a narcomenudeo, entre otras cosas se dedica al narcomenudeo, tiene mucho dinero en efectivo y ahora necesita ponerlo en el sistema financiero para comprarse un auto, para comprarse una casa, etc. Entonces muchas veces lo que hacen es pedirle a una de las señoras que conocen de toda la vida en esta barriada que le preste la cuenta bancaria. Esta señora no se va a negar porque conoce a ese niño, a ese muchacho desde que nació y le presta la cuenta para depositar este dinero. Entonces de alguna forma se empieza a involucrar a la población sin saberlo, en forma totalmente inocente, en un tercero de buena fe de todas formas, pero sí se involucra a la población y terminan siendo colaboradores de una estructura sin saberlo, con el riesgo que esto conlleva de perder, además de estar involucrado en un hecho criminal, de perder también todas sus propiedades. Alejo, porque todos tenemos la imagen esa bucólica del interior del país, que la gente tiene una bondad que no tiene la gente de la ciudad, pero vemos que los tentáculos del narcotráfico han llegado a todo el territorio. Es decir, uno ve esta opulencia, pues, y lo vieron con la captura en lugares, pues, en porquerizas en el área de Los Santos, pero ¿qué tan penetrado tiene el narcotráfico también en el interior de Panamá? Es que el narcotráfico, lo podemos poner así, el crimen transnacional organizado no ve fronteras a nivel entre los países, operan en una región. Y el crimen local tampoco ve fronteras entre los departamentos o los municipios, operan en una región. Ellos delimitan cuáles son sus fronteras para ejercer ese dominio criminal territorial. Claro. Y eso va hacia todo el país. Y muchas veces cuando hay zonas donde el Estado no tiene tanta presencia por la lejanía, porque también a veces no hay tanta población que amerite tener una presencia estable por parte del Estado, esos lugares son mucho más vulnerables a que el crimen organizado se instale, a que compre propiedades, a que opere, porque ahí no hay control. Y es difícil que haya control porque uno no puede ejercer el control total en todo el territorio de un país. Yo ahora estuve la semana pasada en Uruguay y lo veíamos mucho allá. Uruguay es un país en el cual siempre está la percepción de que nunca nada sucede. Es un país pequeño en el cono sur, ahí nunca sucede nada. Y esa percepción, esa falsa percepción de que nunca sucede nada en el país, lo hace mucho más vulnerable para el país, porque ahí las estructuras del crimen organizado saben que pueden operar y está todo tranquilo. Y ya se han destapado varias
temas de narcotráfico que usan los puertos para llevar droga hacia África, este tema ahora con el tema de la falsificación de documentos, etc. ¿Por qué? Porque son estas falsas percepciones que se crean. Pero sin lugar a duda, volviendo a tu pregunta, sí, el crimen organizado y las estructuras locales que operan con ellos tienen la capacidad de poder permear en todo el sistema, ¿no? En el sistema político, en el sistema judicial, en el sistema social, en las grandes empresas, en el sector privado. ¿Por qué? Porque ellos tienen la necesidad de información, ellos tienen la necesidad de instalar un buen sistema de inteligencia y eso es información. Entonces, ellos tienen la capacidad de poner determinado personal en todos los lugares y de esa forma recoger toda la información para poder operar. Y también, cuando vamos con el tema de pandillas, ¿no? Aquella imagen de una década atrás donde los pandilleros eran personas tatuadas y que uno lo veía por la calle y entonces sí, por miedo se cruzaba la vereda, eso ya no es así. La imagen de la película Colors. Totalmente. eso quedó en la historia. Eso quedó en la historia. Hoy en día los pandilleros no están tatuados, van a universidades, trabajan, tienen buenos trabajos. Eso ya quedó en la historia y eso es un aprendizaje también que el crimen organizado ha hecho a lo largo de los años. Bueno, sin lugar a dudas, Alejo Campos, como siempre, y muy instructivo tus comentarios y tus opiniones. Voy a información comercial. Cuando regresemos, El Mundo, después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos al tema internacional como todos los domingos. Nos acompaña Alonso Correa. Bienvenido, Alonso, y felicidades en el Día del Periodista. Buenos días. Muchas gracias, José Luis. Igualmente para todos ustedes en el estudio. Y pues otro domingo más en donde trato de resumir todo lo que ha ocurrido esta semana. Pero vamos a ver un poco acerca de lo que ocurrió este miércoles con la victoria republicana en el Congreso. Más no ganaron en el resto de toda la esfera política americana, que es lo importante, pero ganaron en el Congreso y eso yo creo que es algo que no solamente se venía diciendo ya desde hacía meses, sino que es algo que es bastante usual, se está viendo una repetición bastante usual en la política americana, que es este cambio en el midterm, en medio de los 4 años presidenciales que tiene cada gabinete. Las elecciones del midterm parecen ser pues la moneda de cambio que tienen los americanos para decirle al presidente que lo está haciendo algo mal. Sucedió con Trump, sucedió con Obama, está sucediendo con Biden, que es ganar en las elecciones generales tanto el Congreso como la presidencia, perder el Congreso en midterm y pues pelearse a uñas y dientes la presidencia en las próximas elecciones. Ahora hay que ver un gobierno que estaba bastante maltrecho, como es el de Joe Biden, y los demócratas al poder, teniendo menos poder del que tenían antes, menos presupuesto, ya que el Congreso es el que aprueba esto, así que es posible que veamos un cierre del gobierno como sucedió también con Donald Trump en su presidencia pasada, cierre del gobierno debido a que no les van a aprobar los presupuestos. Y es que esta brecha política que se ha ido incrementando a lo largo de los años entre los demócratas y los republicanos, pues ha llevado a que se hagan este tipo de jugarretas entre ellos, de utilizar los presupuestos estatales como una patata caliente que se van pasando los unos a los otros y que llega el más grande, llega el que gana el Congreso y la retiene para ellos durante cierto tiempo solamente para llevar adelante sus propias propuestas políticas. Pero hay algo que vale la pena analizar, Alonso, y no solamente este peloteo, sino, pues yo creo que Joe Biden salvó los muebles. Es decir, todo el mundo hablaba de una ola roja, que hablaba que Trump iba a hacer una cosa que iba a arrasar, y el mismo Trump no pudo sacar a una figura televisiva como el Dr. Oz, perdió pues estados claves. Yo creo que hay una nueva lectura y un nuevo liderazgo dentro del Partido Republicano. Yo tampoco lo vería de esa manera. Sí vería que es un fallo tremendo el gran bombo que le dio Donald Trump y todos sus allegados a la ola roja, que al final pues, se quedó en un mero chapuzón, un goteo rojo que se podría decir. Pero hay puntos claves que me gustaría resaltar, que es uno, la cantidad de votos que consiguió
consiguieron los republicanos tanto en California como en Nueva York. Y dos, Sí. el cambio que tuvo Georgia pasando de demócrata que tuvo en las elecciones generales a republicano en este midterm, y Ron DeSantis dominando Florida y pues, poniéndose como candidato presidencial, como posible candidato Posible candidato presidencial. presidencial, Es que y yo lo que veo Pero en a la larga, en- Alonso, es lo normal que un estado tan conservador fuera de la ciudad de Atlanta como Georgia es que votara republicano, no es lo raro, pero, no es que vote es demócrata. pero mira lo que ocurrió en las elecciones generales. Mira el cambio que tuvo Georgia con esa paralización en el conteo de los votos y esa reanudación después, que al final le otorgó la victoria demócrata. Y es una seña de que ahora mismo los americanos se están tomando las elecciones en general, las elecciones de medio término, las elecciones presidenciales, como un juego, como pues, vamos a tirar la moneda y a lo que salga. No creo que se estén dando cuenta del poder que está teniendo ahora mismo la política americana y de todos los cambios geopolíticos que pueden ocurrir con un cambio en los partidos dominantes en el Congreso. Pero hay algo que me llama la atención, es que mientras los republicanos se están tratando de zafar de lo más extremista que tenían, los demócratas al contrario, reeligen a Ocasio y siguen pues teniendo ese halo de locura de que uno no tiene claro qué es lo que el Partido Demócrata es. Y es que eso al final va a terminar siendo lo que haga que el Partido Demócrata pues, se busque un lavado de figura o termine pues, en lo más bajo de la política americana, porque vemos que los republicanos, por tener pues, esta mala fama, pues van sacando los extremistas de tantos puntos, pero es que los demócratas empiezan a aplaudirle las gracias a los antifas que destrozan Portland y destrozan el estado de Washington, a las protestas que incendian ciudades por parte de grupos extremistas, como lo son los de Black Lives Matter. No todo el complejo, pero sí los que salen a destrozar las ciudades en cada oportunidad que tienen. Y es que vemos que desde el gobierno les aplauden cuando destruyen una ciudad, mientras que los republicanos por comentarios pueden ser hasta pues, completamente retirados de la política. Y esto yo creo, estas elecciones no son un buen termómetro, un buen medidor de lo que van a ser las generales, pero sí son un antecedente de lo que pueden llegar a ser estas próximas elecciones generales de Estados Unidos. Eso por un lado. El caso americano es, yo creo que emblemático, porque siempre Estados Unidos va a ser una nueva forma de hacer política. Pues está el caso europeo, Ucrania, y esta cumbre del clima, que parece que lo único que sirvió fue para que Maduro se convirtiera en una especie de rockstar. Bueno, Ucrania continúa siendo Ucrania. Estamos viendo que el despliegue de NASAMS de los Estados Unidos, estos lanzadores de misiles, pues en cuanto empiecen a llegar en grandes cantidades, van a otra vez a desequilibrar esta guerra y mandarla hacia el lado ucraniano. Pero es que los rusos parece que no tienen una estrategia sólida, o por lo menos no llegan las directrices que salen desde la cúpula, no llegan al campo, porque siguen cometiendo los mismos errores que el día 1. Siguen fallando en logística, siguen fallando en detección de misiles, siguen fallando en lanzamiento de artillería, y parece que el ejército ruso estuviese utilizando estrategias del siglo pasado. Estamos viendo un ejército ruso similar, utilizando estrategias similares a la Alemania nazi de mediados del siglo XX. Y bueno, la cumbre del clima, el COP27, que se hizo este año en Egipto, no tengo comentarios porque estas cumbres del clima han pasado a ser una pantomima y una representación de todo lo que parece lleva mal en Europa todo este tiempo. Estamos viendo de que estas cumbres, primero, no llegan a nada, porque no llegan absolutamente nada. Y aquí quiero rescatar un tweet que subió la activista Naomi Klein, en la que dice que estamos viendo una cumbre del clima patrocinada por Coca-Cola, que se da en un país autoritario y policial, como lo es Egipto, en donde
pues llegamos a conclusiones que ya todos sabíamos, que es, pues los combustibles fósiles tienen que o reducirse o eliminarse. Así que realmente estas cumbres del clima pasan a ser una reunión de los amiguetes que están en la política y una muestra más de que pues, Macron no tiene muy claro a dónde apuntar. Sí, bueno, Macron bastante perdido anda en el mundo. A ver, José, ¿qué nos espera la próxima semana? Bueno, Fernando, esta semana podríamos saber quiénes son los funcionarios que le dicen adiós al gobierno luego de esa circular que corrió por todos los ministerios y direcciones también de aquellos que tienen en su opción a aspirar a un cargo de elección popular. Se le han pedido esa información antes del 15 de noviembre o para el 15, o sea, en 2 días, para así poder el presidente de la República hacer los cambios necesarios. Además, ¿qué sucedió con esa mortandad de tortugas y delfines en nuestro país? Deben estar los resultados también para esta semana. Y esta semana, Fernando, arranca el Mundial. Arranca el Mundial, ya en firme, bueno, ya es el premundial. Y también pues, ver qué va a pasar con la llegada de este nuevo magistrado a la Corte, al Tribunal Electoral. Sí, también. Así que esta semana. Muchas noticias que contarles durante la semana y sobre todo felicitar a los comunicadores panameños. Hoy, Día del Periodista Panameño, por todo el trabajo que se hace en radio, en prensa, en televisión, en redes. Un trabajo titánico para que ustedes siempre se mantengan bien informados, pues con la información veraz y sobre todo precisa y corroborada. A todos gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite a las 6 en punto de la tarde por KW Continente. Mañana, desde las 6 de la mañana, les esperamos en la edición matutina de Next Noticias.